para un lugar con muchas habitaciones. Entonces imagínate cuántas cosas hay dentro de la presencia de Dios que todavía nosotros no disfrutamos y quisiéramos disfrutar más. Entonces, ¿qué es honrar? La palabra en el griego es timé, que quiere decir dar valor a algo, reconocer como algo valioso, estimarlo como algo de más alto grado y reconocer su dignidad. ¿Sí? Tiene que ver con reconocer a alguien, reconocer su valor, reconocer lo digno que tiene, lo honroso que hay en esa persona. Entonces, honrar a Dios es clave. Mira lo que dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 2, versículos 29 y 30. Dice, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. ¿Por qué? Y nota lo que dice, yo honraré a los que me honren, y los que me desprecien serán tenidos en poco. Entonces dice, yo honraré a los que me honren. O sea que hay alguna clave aquí importante, sí. O sea, como tú tratas la presencia, así serás tratado por Él. ¿Sí? Como tú trates la presencia, ella te tratará a ti. Y hablamos de la presencia, obviamente la presencia de Dios. Como tú honras a Dios, así recibirás honra de Dios. Recuerdo a alguien alguna vez le escuché decir esto en una predicación. Decía, hay algo que Dios jamás podrá hacer. Y entonces a mí me llamó la atención y dijo, jamás podrá ser el segundo. Él es Dios. Y a veces obviamente hacemos escalazones, pero tiene que ver más con las prioridades como nosotros tomamos una decisión. Pero realmente Dios es el primero en todo. Es el primero en tu matrimonio, el primero en tu economía, el primero en tu salud, el primero en tu hogar, el primero con tus hijos, el primero en absolutamente todo. Él prioriza tu manera de decidir. Entonces, como tú tratas la presencia, así serás tratado por Él. Fíjate, Bartimeo, dice la Biblia que Bartimeo gritaba, pero él reconocía a Jesús y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús en una oportunidad, dice la Biblia, que iba apretado y cuando la mujer lo toca, él dice, alguien me ha tocado. Pero la respuesta de Pedro es, todos te estamos tocando. Entonces tú ves que viene mucha gente, pero no todo el mundo está recibiendo lo mismo. La pregunta es ¿por qué? Porque no todos tienen el mismo nivel de honra. No todos tienen el mismo nivel de reconocimiento. ¿Sí? Hay gente, piensa un poco en esto. ¿Qué pasaría si físicamente yo fuera Jesús? ¿Cómo sería tu respuesta? Ahora, ¿qué pasaría si entendiéramos que realmente Jesús sí está aquí? ¿Cómo sería tu respuesta? Entonces, la conciencia que tú haces, pastor, ahora decía, haz conciencia, el orar en lenguas te hace tener conciencia de la sangre, de lo que Dios hace. ¿Sí? Entonces, Bartimeo honró la presencia y de esa presencia recibió, honró a Cristo y de Cristo recibió. La Sirofenicia incluso lo llamó amo. ¿Sí? Fíjate que la Sirofenicia va detrás de Jesús y gritando por su niña. Señor, sana a mi niña, sana a mi niña, sana a mi niña. Y Jesús es muy fuerte las palabras de Jesús con respecto a ella. Que le dice es que yo vengo pues por los hijos de Israel. Y sigue gritando y sigue gritando y sigue gritando y termina diciéndole, espérate, es que el pan no es para los perros. Imagínate que el pastor te dijera eso un día. ¿No vuelven? Y aún así ella le dice, sí, pero es que hasta el perro puede comer las migajas de su amo.
y lo llamó amo. Lo llamó amo. Imagínate que lo llamó amo a Jesús y recibió conforme esperaba. O sea, efectivamente como tú honras, recibes. El capitán romano, que es un tipo que tiene autoridad delegada, tiene influencia delegada, porque él es delegado directamente del emperador. Él no era un político simplemente al servicio de Pilato, sino que era un militar romano con jerarquía romana, ¿sí? De hecho, los capitanes no eran como, el ejército romano funcionaba mucho como funciona, por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos. Tú miras quienes hacen parte del ejército de Estados Unidos y son puros latinos, ¿sí? Pero los oficiales romanos eran romanos. Algunos arqueólogos dicen que los soldados que estaban acantonados allí en Jerusalén, la mayoría eran sirios, reclutados sirios, y por eso odiaban tanto a Jesús, por el hecho de que él era el rey de los judíos, ¿sí? Porque no era normal el odio de un soldado romano por un judío. Entonces, este capitán romano lo honra y honra su nivel de autoridad y dice, no, no, espérate, tú no tienes que ir a mi casa. Tú solo di la palabra y en mi casa, la autoridad que tú tienes, la palabra que tú tienes, en mi casa va a recibir resultados. Y Jesús también se admira de eso. Eliseo en la tsunamita reconoce la honra que la tsunamita le está dando a él. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que la Biblia llama a la tsunamita una mujer importante. La llama importante. O sea, que la Biblia te llame importante y que quede históricamente registrado como alguien importante, es porque eres importante. ¿Sí? Que la Biblia diga, ella era una mujer importante. Pero ¿por qué era importante para Eliseo? Porque fue la que le dio lugar. Dijo, hagamos un espacio para él, construyamos un lugar en el aposento, en la parte alta. O sea, le dio el penthouse. ¿Sí? No le dio un rincón de la casa, sino le dio el mejor lugar, el penthouse. O sea, como tú tratas la presencia efectivamente, así recibes. Pero lo contradictorio es que en Nazaret a Jesús no le dieron nada y en consecuencia, pues no recibieron nada, tanto que le tocó irse. O sea, cuando se tienen poco a Dios y su palabra, ¿por qué esperaría uno algo de Él? ¿Mm? Entonces, el honrar al ungido y honrar la unción hará que el ungido y la unción te honren a ti, que era lo que hacía David con Saúl, que era lo que hacía David con Samuel. Él honraba al ungido y honraba la unción. No solo honraba a la persona, sino honraba lo que había en ella. Porque Jesucristo no es solo una persona, es todo lo que contiene. Entonces, cuando tú lo honras a Él, no solo como su persona, sino su contenido, de Él y de su contenido vas a recibir. Ahora, hay una cosa que a mí me impacta, es que la Biblia es maravillosa, ¿sí? Y uno de los frutos de recibir honra, se los voy a compartir, está en Isaías 55:5. Porque si la honra es como una semilla que se cosecha, miremos qué se cosecha cuando honramos. Mira lo que dice. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conoció correrá a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Quiere decir, piensa en esto, Paz. Una cosa es que alguien te considere su amigo. Y otra cosa es que Jesús te quiera presentar los amigos de Él. O sea, cuando tú honras al Señor, una de las recompensas de que tú lo honres es que Él te va a presentar sus amigos. Una cosa es que yo te presente a ti mis amigos, pero otra cosa es que el Señor quiera presentarte los amigos de Él. Eso es
la clase de conexiones sobrenaturales, de relaciones sobrenaturales. Porque piensa en el solo hecho de por qué habríamos de estar acá, qué esperamos que ocurra. Si una persona está dispuesta a madrugar y hacer un viaje solamente para estar con él, el Señor está diciendo, vale la pena presentarle gente. Vale la pena conectarlo con personas. ¿Sí? Vale la pena. Hay gente que puede durar mucho tiempo en una iglesia y uno no entiende por qué no progresan en el Señor, por qué no progresan en otras áreas, y es porque no honran, no reconocen. Su palabra es crítica, es juicio, es deshonra. Y cuando una persona llega tarde, es distinto a una persona que siempre llega temprano. Porque una persona que llega temprano lo que te está diciendo, pastor, es, puedes contar conmigo. Si tú lo honras, él, uno de los frutos es que te va a conectar con gente. Proverbios 3 dice que honramos al Señor con bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos los frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. O sea que el honrar al Señor con lo económico, con lo material, también trae economía, también trae unción. Porque el dinero en sí mismo, escucha esto, el dinero en sí mismo no lo honra. Lo que lo honra es ese valor del dinero. Tú pones un billete en la ofrenda, pero el problema no es la medida de la cantidad del billete, es la cifra. ¿Sí? Por eso hay que ver el tipo de adoración de David. La Biblia dice que cuando él estaba transportando el arca, danzaba como un loco. Entonces solamente imagínate a David danzar como un loco por la calle y su mujer lo tiene en poco. La mujer lo tuvo en poco, ¿cómo así? O sea, estás como un vil. Y él dice, pues si esto es ser vil, más vil soy a causa de él. Porque es que no es para ti, es para él. Y sudaba. Entonces imagínate qué está pensando Dios cuando lo está viendo. Si éste está dispuesto a sudarla, a hacer el ridículo y sudarla por mí, lo que él está haciendo no es simplemente danzar, sino gastándose y desgastándose por mí. O sea que cuando tú estás dando una ofrenda no es una cantidad de dinero, es una medida de sudor. ¿Mm? Y cuando das una medida de sudor, lo que el Señor está viendo es el valor detrás de eso. ¿Mm? Una persona viene y trabaja todo el día. Se quema en un restaurante, se quema en una pizzería, hace un montón de trabajo y de pronto tiene una ganancia en el día y el Señor le dice, siémbrala toda. Señor, pero es que yo me fregué trabajando. Sí, yo también me fregué en una cruz. Entonces es donde uno empieza a decir, doy, honro, no honro. ¿Cuánto trabajo hace un esposo para poder colocar unos aretes de oro en su amada? Para ella son aretes de oro, para él fue sudor. O sea que realmente si Él es el dueño del oro y la plata, nosotros entendemos hoy que el honrar con lo económico no es dar cosas, sino es el valor del sudor que está puesto en eso. Y esa es la honra que recibimos de Él. Por eso, si el Señor dice, si tú estás dispuesto a gastarte por mí, entonces yo estoy dispuesto también a bendecirte. Amén. Tercera honra. ¿Por qué honramos a papá y a mamá? De hecho, en el nuevo pacto es como el pecado más evidente dentro del cuerpo de Cristo. Porque si tú no puedes honrar a la gente que ves, no puedes honrar la presencia que no ves. ¿Mm? Ni siquiera dice que lo honres si él es cristiano.
Dice que los honres, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ahora, nota lo que dice 3 Juan 2, dice que como prospere tu alma, tendrás prosperidad en todo lo demás. O sea, honrar a padre y a madre con respeto y bienes también trae larga vida y abundancia. El reconocimiento. ¿Por qué uno esperaría que una persona honre a su pastor si en la casa son malos hijos? Eso no es coherente. Porque lo mínimo que debiéramos esperar es que lo que somos en la iglesia lo seamos en la vida, en la casa. Ahora, yo voy a decir aquí una cosa que espero nadie se vaya ahí como a... Pero en la iglesia no hay sindicato. Y en la iglesia no funcionamos como se funciona en un sindicato. ¿Sí? Tú no le haces huelgas al Señor para que Él te dé. Antes al Señor se le da para que dé más. ¿Sí? Trabajamos más en el Señor, fluimos más en el Señor. ¿Y por qué es importante eso a la hora de honrar? Porque piensa en esto. Cuando tú reconoces a tu papá y a tu mamá en la casa, el mismo valor que le das en el reconocer autoridad de tu papá y de tu mamá, es exactamente el mismo valor que tú le vas a dar al Señor Jesús en la persona de tus pastores. Y por eso recibes. Porque si tú te sujetas a autoridad, la sujeción tiene un gran poder en esto. Porque la sujeción es honra también. Y por último, el honrarte a ti mismo. ¿Cómo te tratas? ¿Cómo te tratas tú? Nota lo que dice en 1 Corintios 6 cuando dice todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice en 2 de Timoteo 2, ya las vemos las dos. Versículos 20 al 24, dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos, otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Casi que Pablo le dice a Timoteo, no sea un viejo verde, ¿no? Aquí se dice así también, ¿cierto? Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Pero nota algo especial uniendo las dos. Obviamente no estamos hablando de conmiseración, ni de tratarnos duro, ni de tener una falsa humildad, sino que te honres tú mismo y honres tu cuerpo porque ahora es el templo. Yo creo que una persona lo mínimo que hace en la casa que vive es que la barre. Porque si el Señor te dio una casa, lo mínimo es que la barres y le haces aseo. Yo aprendí con el tiempo, trabajé 18 años en la administración pública, pero trabajé también mucho tiempo con la empresa privada. Tuve la oportunidad de tener casi siempre o siempre cargos de jefe.
Fui coordinador, fui gerente de producción, coordinador de grupos de trabajo. Y yo notaba una cosa, no todo el mundo trata su lugar de trabajo igual. Tú ves lugares de trabajo de gente muy desordenada y así es su vida. Como ves lugares de trabajo muy ordenados. Si tú eres ordenado en tu lugar de trabajo, tú estás honrando tu lugar de trabajo como diciendo, si Dios me puso en este lugar, lo mínimo es que lo voy a hacer bien. Por eso hay una clase que se llama excelencia. Y hablamos de excelencia. Porque excelencia no tiene nada que ver con riqueza, sino con la manera como haces las cosas. Excelencia es hacer lo mejor con lo que tengas. Si tienes poco, haz lo mejor que puedas hacer con ese poco. Y en la medida en que tú honras ese poco, haciendo lo mejor que puedes, sacando el mejor resultado con eso que tienes, Dios pondrá a tu cargo más. ¿Sí? Es como el que cocina y trata de adobar primero para que le quede más rico. Si uno no tiene sino lo básico, lo mínimo es que tú le eches ajo. Pero si tienes plática para algo más, le echas otra cosita. Y si más, le echas otra cosita. Y si más, le echas otra cosita. ¿Sí? Precisamente porque en la medida en que tú vas teniendo, le vas dando más sabor a eso. O sea, ¿qué es clave aquí? Que sin autoconmiseración, ni sin una falsa humildad, tú puedas tratarte a ti mismo con valor. Que tú le des valor a tu propia vida, que la honres tu propia vida, porque lo que Jesús pagó fue por tu vida, no solamente por tu espíritu, no solamente por tu alma, sino por todo tú. O sea, el que no se ama no está habilitado para amar a otro. Yo amo con el amor que he sido amado y mi vida es un instrumento completo de honra. Y por último, para ir recogiendo, honra al ungido y honra a la unción. O sea, estamos hablando de estas bellezas. Y quisiera ir a un capítulo en especial de la Biblia, que es Filipenses capítulo 4. Porque creo que hemos orado muchas veces por las ofrendas en las iglesias usando este pasaje. Pero hay que hacer como el contexto de este pasaje. Cuando Pablo está escribiendo, esta es una de las cartas escritas desde la prisión, o sea, a lo mayoma, ¿sí? Te escribes de la prisión, ¿sí? Y escribes de una cárcel. Entonces uno se imagina cómo es alguien que escribe desde una cárcel. En la cárcel es un cepo, es un calabozo. Él dice que sus prisiones fueron latentes al pretorio, o sea, él predicó a todo el pretorio romano que había, porque efectivamente allí era como una ciudad en chiquito romana. ¿Mm? Y dice, en gran manera, mira lo que dice, leámoslo desde el 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Y quiero que notes, no dice de la iglesia, dice de mí. Nosotros normalmente usamos este pasaje para tomar ofrenda para la iglesia, pero el pasaje no está hablando de la iglesia, está hablando de Pablo. No lo digo porque tenga escasez, bueno, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así que tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades.
¿Cuánto calza el pastor Omar? ¿Cuánto calza la pastora Neoma? ¿Cuál es el color favorito del pastor Luis Carlos? Yo no lo veo de azul. No tenemos idea. ¿Cuál es la comida favorita del pastor Samuel? Eso, bueno, los hombres, eso, yo tengo puros hombres de hijos y eso, comer con ellos, uno les pregunta, ¿y qué quieren comer hoy? Y ellos dicen, papá, desde que sea comida, eso, comida es comida, ¿sí? Mira lo que dice, han tenido cuidado de mí. Enviaste, a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. O sea, es como si Él les hubiera dicho, es que usted es el que necesita honrarme, porque yo ya tengo. O sea, Pablo le está diciendo, es que yo no tengo un problema de tenis, el que necesitarme unos tenis es usted, para que usted reciba de la honra. Porque si el Señor tiene que usar un cuerpo para mandarle a uno de comer, lo hace. O sea, Dios no tiene ningún lío con mandarte un cuervo. Si Él tiene que mandarte un cuervo, lo va a hacer. Pero la pregunta es, ¿ese es el orden? Entonces, cuando tú revives ese cuidado, nota ahora el resultado. Dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Y mire qué es la honra para Él. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, en consecuencia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea que honrar al ungido tiene resultado. Sí, siempre lo tendrá. Cuando tú estás honrando, entonces tú dices, pero él es solo un ser humano. Sí y no. Él es un ser humano, pero para el Señor es su siervo. O sea, es como una manera de reconocer a Dios también en las personas. Entonces, si tú lees el texto nuevamente, Josué honró a Moisés. José honró a Jacob y honró a Dios. Abel honró incluso a Adán y a Dios. Eliseo honró a Elías. Mira el valor que le da Eliseo a Elías. La Biblia dice que Eliseo era un tipo rico. ¿Cuánto vale un Massey Ferguson en este momento en Yopal? ¿Cuánto puede costar un tractor promedio? ¿Unos 300 millones? ¿400 millones? Eliseo tenía 12. Porque entiéndase un Massey Ferguson en la época de Eliseo como una yunta de bueyes con todo y maquinaria. Y no tenía, a ver, si uno tiene un tractor con maquinaria, ¿cómo de grande la finca? Pues no es un potrero, ¿cierto? Es una finca grande porque si tienes que comprar maquinaria para operar en tu finca y necesitas maquinaria, es porque es grande. Ahora tenía 12. O sea que tenía maquinaria, tenía obreros y tenía tierra. Pero vio más valor en lo que había en Elías. Piénsalo, vio más valor en lo que tenía Elías para él.
Y aún así, fuera de eso, para asegurarse, mató los toros y con el yugo hizo el asado. Piénsalo. Por eso la prosperidad no solo es un estado espiritual, sino también es un estado del alma, es una manera de pensar, de sentir, de vivir, y en consecuencia eso va a verse reflejado en cada área de tu vida cuando honras, cuando tú honras, cuando tú tienes ese reconocimiento, ¿sí? Cuando tú das una ofrenda, esa ofrenda te va a abrir puertas, te va a conectar con personas. Cuando tú das esa honra efectivamente va a hacer que Dios te quiera presentar gente. Yo les digo esto, para mí, eh, eh, es que el solo hecho yo, porque estoy aquí, hubieran podido mandar a cualquier otro. Hay unos muy pilos, de hecho aquí hay unas pileras de hombres y mujeres. Yo me sentaría a escuchar clase, a veces llegamos a clase allí y Rema está aquí en un salón y el de al lado es de tercer año. Y nos paramos en la puerta y estamos los dos maestros, uno entra allí y otro allí, y yo miro al maestro y yo quisiera salirme de mi salón donde yo voy a enseñar para sentarme en el de al lado. Pero todo el mundo no trata igual a los pastores. De hecho, hoy desafortunadamente el ser pastor no es tenido en mucho, sino más bien como en poco. ¿Mm? Porque la lectura que hace un poco la gente es, el pastor es alguien que en la vida fracasó y entonces se tuvo que dedicar a pastorear para vivir de lo que le tumba a la gente. Pero si tú miras, Pablo de fracasado no tenía nada. José no era un fracasado. ¿Qué fracasado puede durar como Daniel 4 presidencias? Porque se aguantó 4 reinos y en todos tuvo el cargo más alto. Pero aún Daniel, siendo Daniel, honraba a los reyes por la honra. Si tú le das valor al honrar, te vas a dar cuenta que efectivamente la honra va a traer recompensa de Dios y es que Dios te va a honrar a ti. O sea, Dios también va a decirte, también quiero que conozcas otra gente. En el nivel que estás está bien. Es tiempo de ir a otro. Es tiempo. O sea, el único que te mueve de nivel es el Señor. Entonces quisiera terminar con la frase con la que empecé ayer en el tiempo que estábamos con pastores, porque eh, pues termina un tema, empieza otro, pero quise terminar donde empieza el otro y es, hay lugares a los que Dios me llevará por mi confianza en Él y hay lugares a los que Él me llevará por su confianza en mí. ¿Mm? Él realmente quiere, yo recuerdo un día, hace un poco de tiempo, terminé yo de predicar en un lugar y el Espíritu Santo me dijo, te voy a hacer un regalo esta semana. Yo me quedé, un regalo. ¿Cómo será un regalo del Señor? ¿Qué será un regalo del Señor? ¿Qué será un regalo? ¿Qué será? Bueno, yo me quedé en la oficina, estaba yo ahí trabajando, estamos hablando tal vez del año 98, ¿sería? Sí, por ahí en el 98. Y de pronto una llamada. Ingeniero Juan Carlos Sánchez, sí, señora, con él habla. Si usted puede, por favor, venir aquí a la dirección número tal, 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 tal,
que es que hubo un concurso y usted se lo ganó. Y yo inmediatamente dije, me van a tumbar, me van a hacer paquete chileno, alguna vaina me van a hacer. Yo le pregunté 1000 veces, usted está esperando que yo le dé alguna plata, alguna cosa, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que comprarle para eso? No, señor, nada, 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 solo tiene que venir, de verdad. ¿Y yo qué hice? Luego, no, es que somos una entidad y eso me hablaba. Finalmente la curiosidad mató al gato y el gato fue. Entonces cuando yo llegué, le dije, ¿y esto qué es? Me dijo, no, esta es una entidad que administra recursos así, 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 así. Me contó. Nosotros somos una entidad que agrupa funcionarios públicos de un montón de entidades. Y hicimos un concurso. Yo no le dije que yo era cristiano. Ella me dijo, yo soy cristiana. Y yo oré. Y le dije al Señor, Señor, este premio es muy buen premio, que se lo gane a alguien a quien tú quieras hacerle un regalo. Yo le dije, ¿de verdad usted oró eso? Sí, bueno, entonces, ¿se lo ganó usted? Y eran miles, se lo pudo haber ganado cualquiera, miles. Y me entregó mi regalo y todavía lo tengo en la casa. Porque alucé hasta que ya la tecnología cambió y un punto en que yo dije, ya, tecnológicamente ya se quedó, pero sigue en la casa. Nunca se dañó, fue full. Yo llegué con mi regalo a la casa y eso cambió un montón de cosas y la gente me decía, ¿y qué hiciste? Pues eso es lo que yo no sé, ¿sí? Pero recuerdo mucho que ese día saliendo de predicar el Señor me dijo, te voy a hacer un regalo. Me fui a unas vacaciones en el año 99, en enero del año 99. Ya habíamos misionado, habíamos trabajado, yo trabajaba en la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Y había cotizado un viaje y el viaje era un viaje bien costoso, bien caro. Y yo le dije, Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿De dónde yo voy a pagar ese viaje caro? Mi esposa ya sabe, tenía a mi hijo mayor que en ese momento tenía 1 año. Y Señor, ¿y de dónde el dinero? Bueno, eso que le dicen a uno apártelo con tanto, ¿no? Pero yo solo tenía la cotización. De pronto fue que un día me llamaron. Me dijeron, presentes en tal dirección, porque hubo una evaluación y le hicieron un descuento especial. Y entonces había sido un año el anterior de mucho trabajo, de muchas cosas. Y incluso yo recuerdo, yo estaba en una época, en una zona de conflicto armado, que era el Sumapaz. Y yo le predicaba a la guerrilla, si me tocaba y me los encontraba, yo se las iba soltando tal cual. Y recuerdo que ese día, cuando yo llegué a esa oficina y dije, yo soy Juan Carlos Sánchez. Y todo el mundo empezó a decir, llegó Juan Carlos Sánchez. Y alguien se asomaba de por allá atrás, salía alguien, decía, ¿usted es Juan Carlos Sánchez? Sí, yo soy Juan Carlos Sánchez. Y se iba. Y al rato salía una señora, ¿usted es Juan Carlos Sánchez? Sí, yo soy Juan Carlos Sánchez. Mucho gusto, don Juan Carlos. Bienvenido. Yo ya estaba preocupándome, yo decía que hay alguna vaina rara. Sí. ¿Qué es un descuento especial en un plan de vacaciones? ¿Qué porcentaje? ¿10? ¿50? ¿80%? El 80% me descontaron. Cuando me entregaron el recibo me dijeron lo único que tienen que hacer es vaya, consigne y venga para darle la autorización y que entre y disfrute todo, disfrute las playas, disfrute el lugar, disfrute todo lo que le vamos a dar. Y yo miraba el papel y les decía, ¿y ya? Sí, ¿y ya? ¿Y no hay que hacer nada más? No, no hay que hacer nada más. Entonces yo tomé mi papel y cuando me subí al ascensor el Espíritu Santo me dijo, esas son tus vacaciones. Uf, claro, son las lágrimas y todo. Cuando tú honras, vas a recibir honra de parte del Señor. Amén. Entonces oremos un momento.
Una cosa tan simple, supongamos que usted tiene un anillo de oro y va a cocinar. Lo mínimo que uno hace es quitarse el anillo, ¿cierto? No lo quiere rayar, no lo quiere ir a tirar a la basura, no quiere hacer nada de esas cosas. Cuando tú honras al Espíritu Santo, tienes que entender también que estás honrando a tu mejor amigo. Y uno no trata a su mejor amigo como su peor enemigo. Entonces, ¿por qué recibimos también de parte del Espíritu Santo? Porque así es como tú lo tratas. Si tú honras su presencia en ti. Me gustó mucho esa canción cuando decía el Espíritu Santo es Emmanuel. Muchísimo. Porque estamos en una dispensación del Espíritu Santo. Jesús se fue para el cielo y envió al Espíritu Santo. Lo envió. O sea que el que te habita es el Espíritu Santo, no es cualquiera. Piensa que no es cualquiera el que está dentro de ti. Lo más valioso, dice la Biblia, que Dios nos dio fue su presencia, que te habita en simples vasijas de barro. ¿Mm? Dice una canción, barro animado. Y Dios viene y coloca su espíritu dentro de ti. El mismo espíritu de Jesucristo lo coloca dentro de ti. El mismo espíritu que llenó en Pentecostés a Pedro, a Juan, a todos ellos, está dentro de ti. El mismo espíritu que sobrevolaba las aguas y dice que sobrevolaba las aguas y Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Entonces, cierre sus ojos un segundo y quisiera que hiciera esta oración sencillita, pero es una oración que si la hace en conciencia, dígale, Espíritu Santo, quiero que seas, a partir de este día, mi mejor amigo. Si no te he honrado correctamente, en el nombre de Jesús, perdona. Pero quiero darte tu lugar y tu honra. Y quiero que seas mi mejor amigo a partir de hoy. Nunca, nunca, dígaselo de nuevo, nunca llamaré a un hombre mi mejor amigo. Ese lugar solo es tuyo. Tú serás mi mejor amigo en los cielos y en la tierra. Él está ahí con usted ya. Uf, qué bueno es el Espíritu Santo. El que nunca nos ha dejado tirados ni una vez. El que nos consuela, el que nos ama, el que nos anima. El que nos levanta del polvo. El que venda las heridas cuando estamos solos, que abatidos. Mi papá se murió un día y se fue con el Señor. Mi mamá también. Y yo amaba mucho a mis papás. Pero el Espíritu Santo no me dejó. Él no me dejó. Entonces yo le digo,
sepa donde sea, como sea, a la hora que sea, al lugar que sea. Muchas gracias, querido amigo mío, por ser mi mejor amigo. Gracias, querido, por ser mi mejor amigo. Porque aún después, si no has venido antes, si el rapto no ha ocurrido antes, aún después de la muerte tú me guiarás. Entonces, ¿por qué habría de temer si has hecho de nuestras vidas tu casa? Gracias, Papá Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por colocar tu presencia en nosotros. Muchas gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a todos. Cuando hablan lenguas, es el lenguaje del amor. Ese es el lenguaje del amor. Es el lenguaje de dos enamorados. Por eso dice el salmista, un abismo llama a otro abismo. O sea, el abismo de su espíritu llama al abismo del mío. Es como poesía pura de espíritu a espíritu. Si cultivan esa amistad, se van a dar cuenta que Él va a presentarles gente, les va a dar ideas de negocio, ideas de trabajo, diseños tecnológicos, porque en el cielo hay mucho más. Solo que Él está esperando a través de quién puede. Honra la presencia, honralo a Él, y Él va a desembolsar mucho más de lo que hay en Él hay. Amén. Levante allí sus manos un momento. Padre, te damos gracias, Señor, por esta poderosa palabra. Gracias, Padre, porque tú nos estás, Señor, recordando estas cosas, Padre, de la importancia de la honra, Señor.